Lucas capítulo 15, desde el verso 11. Vamos a leer algunos versos de una historia o de un pasaje bíblico que es muy conocido. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, coloca la palabra exacta conforme a la necesidad de este pueblo. Pasa carbón encendido sobre nuestros labios. Úsalo conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos y amigos. En esta noche o en esta oportunidad yo quiero, o sentí del Señor, hablar del tema, o más o menos con el tema fascinación. Fascinación. Fascinar es sinónimo de atraer. Fascinar produce atracción hacia un objetivo. Fascinación es llamar la atención para alcanzar algo por la atracción que ese objetivo produce en mis sentidos. Algo que me fascina es algo que me atrae. Algo que me fascina es algo que llama la atención de mis sentidos y provoca el deseo en mí de alcanzar eso. La fascinación es una fuerza de atracción a algo o alguien que quiero de alguna manera desesperada o con una intensidad importante alcanzar. Fascinación. Y cuando yo leo cuando estaba meditando pidiéndole al Espíritu Santo que nos diera palabra para esta noche, el Espíritu Santo trajo a mi corazón este pasaje bíblico. Porque ciertamente lo que ocurrió en esta parábola que trata el Señor Jesús de compartir con sus discípulos y con toda la audiencia que estaba alrededor de él, era evidentemente enseñarle lo que puede ser una fascinación en un ser humano que puede llevarlo al fracaso total. En esta parábola del hijo pródigo encontramos hechos o acciones alrededor de la vida y las decisiones de este joven que cuando uno la analiza detenidamente llega a la conclusión que las acciones y decisiones que él tomó alrededor de su vida lo llevaron o fueron el producto de que él había caído en un estado de fascinación que lo sacó de la realidad. Es como cuando usted está en una escena real y de repente lo sacan y lo llevan a tener una visión diferente totalmente de todo lo que está pasando. Y cuando yo meditaba en lo que Cristo estaba tratando de enseñar aquí alrededor del hijo pródigo, ciertamente Cristo está diciendo, ese joven es el prototipo de una fascinación, de una persona que
que es sustraído de su realidad, porque es la única forma de explicar por qué él es capaz de abandonar su familia. Dice el verso 11 y 12 que él era el menor de los hijos. Y le dijo a su papá: dame lo que me corresponde. Y el papá se lo dio. Y no muchos días después, dice el verso 13, lo juntó todo y se fue lejos a una provincia apartada. Cuando uno analiza por qué ese muchacho abandona a su familia, por qué llega a ese grado de ingratitud, por qué le exige la herencia al padre en vida, por qué no toma en cuenta ningún consejo, por qué no pide opinión, por qué no se preocupa por lo que pudiera pasarle, por qué a pesar de lo joven que era, se creía con capacidad de saberlo todo. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué el hijo pródigo hace lo que hace? Dice que pide su herencia. Una ingratitud. Presionar a papá para que me dé lo que se supone me va a dar cuando él muera. Es un acto de ingratitud. No espera que se lo den. Lo demanda y lo exige. Y no solamente eso, sino que se va, lo junta todo y decide desperdiciar sus bienes viviendo perdidamente. En una lógica humana simple, usted llega a la conclusión de que eso no tiene sentido. Nadie en su sano juicio puede tomar lo que son sus bienes, lo que es su garantía de bienestar, lo que es su seguridad material, y coger y a irse a desperdiciarlo. Usted dice, ese es un loco. Todo el mundo que analiza el caso dice, ese es un loco. ¿Cómo va a ser que yo voy a coger los chelitos míos y los voy a botar rápidamente con unos amigos? Es un estado de fascinación que llegó este joven. Y eso es lo que Cristo está retratando a través de esta parábola. El estado de fascinación y el mensaje más profundo, lo que Cristo está diciendo, es un estado de fascinación tan terrible que él no estaba consciente, no estaba en su sano juicio de lo que estaba haciendo. Y la única forma de explicar esa situación es en el terreno espiritual. Yo no sé si a usted le ha pasado a través de los años que hay cosas que hace la gente que usted dice, no le entiendo. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo se atrevió? ¿Por qué llegó a lo que llegó? ¿De dónde esa persona sacó eso? ¿Qué se le metió en la cabeza? Es que cae en un estado de fascinación, se sale de la realidad y pierde la capacidad de razonar y de entender las cosas como debería entenderla. Eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. Y es lo que le pasa a mucha gente. Hay personas, por ejemplo, yo he oído el caso de, por ejemplo, en los últimos años en nuestro país, un caso que se ha puesto en boga terriblemente. El hombre mata a su mujer y después se da un tiro. Y creo que el año pasado escuché el caso de una persona que no solamente mató a sus hijos, mató a su mujer, sino que también mató a sus hijos. Mató a sus hijos, un hombre. Y cuando yo vi el reportaje en la televisión me llamó la atención. Una persona que vivía en una casita ahí más o menos, que resolvía sus necesidades. Y el hombre, por un problema, por una discusión que tuvo con la mujer, simplemente llegó, mató a sus 3 chiquitos menores de 7 años, mata a la mujer cuando llega y cuando termina, él se mata también. Lo grande es que escribe una carta diciendo que lo comprendan,
que él amaba a su familia. Una cosa terrible. Que amaba a su familia. Pero lo que hizo no es amor. Y si usted coge las policíacas de los diarios de este país, va a encontrar una cantidad de hechos que no se le haya explicación. Y si coge una revista que hay por ahí, que cuando usted la aprieta mucho, bota sangre. Entonces es que usted se va a encontrar con una cantidad de cosas que la gente dice, no es posible. Es más, yo he escuchado a gente decir, eso no es verdad, se lo inventaron para vender revistas. Y ciertamente son realidades. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente se sale de la realidad y llega a pensar de manera tan incomprensible, de una forma tan loca, tan increíble, tan imposible de explicar? ¿Qué es lo que pasa? Caen en un estado de fascinación. Son sacados de la realidad. Porque ¿cómo va a ser que por amor voy a matar a los que amo? Es una contradicción. ¿Cómo va a ser que por amor voy a hacer lo que me perjudica? Y voy a afectar al objeto de ese amor. Eso es una contradicción. ¿Ven? Y la gente se siente infeliz con mucho dinero. Y le dice, bueno, no, lo que pasa ahora es que tú necesitas tener algunas amantes. Bueno, está bien. Y tiene 2 amantes. Pero yo soy infeliz todavía. Bueno, espérate. Lo que pasa es que tú tienes que tener amigos tan ricos como tú. Entonces se mete en un club bien caro, con una membresía de 2 o 3 millones de pesos anuales. Y todo lo que gasta, tiene que gastar mucho dinero. Y cuando está ahí, entonces llega eso y la persona ya no tiene. Pues entonces ahora lo que pasa es que tú trabajas mucho y ahora tú necesitas un helicóptero para volar de aquí a allí, para no ir en carro, que en los carros se coge mucha incomodidad. Y lo va moviendo y la gente metiéndose en lío, metiéndose en problemas, entrando en situaciones. Toda una complicación porque cuando llega a la meta que el diablo le ha vendido como la felicidad, se da cuenta que esa felicidad no es tal. Eso pasa con los divorcios. Eso pasa con los divorcios a propósito del mes de la familia. ¿Usted sabe la gente que se divorcia? No, porque yo voy a hallar un hombre mejor que el que yo tengo. Uno que me ame de verdad. Es el que yo tengo, él no me trata bien. No me da mi valor. ¿Cuánto es que tú vales? Yo no sé, pero no me da mi valor. Y empiezan una serie de ideas fantasiosas. No quito que hay razones, muchas veces hay razones, pero Satanás promueve las deficiencias. Si esa persona, su problema es que ronca por la noche, la persona ya oye truenos. Y ya le dice, no, es que el único problema de él es que ronca por la noche. Y ya usted no puede vivir porque esa persona ya no importa que sea un hombre fiel, que sea responsable de su casa, que cuide a sus hijos, que la quiera a usted. No, ya todo eso se va abajo porque Satanás le hizo ver que lo más importante es que usted nada le moleste en las horas más profundas de la madrugada. Eso es fascinación, le vende una cosa que no es real. Que no es real y le complica las cosas. Mire, esa mujer todo lo hace mal. Tú tienes que encontrarte con la secretaria, que ese sí es eficiente. Mira cómo te trae el café. Como si con un cafecito se viviera. Fascinación. Satanás secuestra la mente. Y después que secuestra la mente, te lleva a un estado de esclavitud. Eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. Dice la escritura que este muchacho, en su estado de fascinación, le dice a papá, dame lo que me corresponde, dame mi herencia. Y se lleva su herencia
y comienza a vivir perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, versículo 14, capítulo 15, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Cuando Cristo está explicando esta parábola, está hablando claramente a los que le estaban escuchando, en un lenguaje que ellos conocían perfectamente. No había una cosa más humillante para un judío que bregar con cerdos. Los judíos ni siquiera querían trabajar con los cerdos. Para ellos el cerdo es un animal feo, un animal horroroso, es un animal inmundo. Para un judío, cerdo es una de las peores maldiciones. Cuando le dicen cerdo a un judío, le están diciendo lo peor del mundo. Y eso era la cosa más humillante que había en ese tiempo. Y ese muchacho, el diablo lo lleva allí. ¿Por qué? Porque Satanás, después que secuestra tu mente, te esclaviza. Ah, no. Tú vas a sentir placer mirando revistas pornográficas, mirando películas triple X, con una relación homosexual o lesbiana. Ese es el verdadero placer. Y la gente le cree a Satanás la mentira, le cree esa oferta, y después que lo lleva a esa situación, entonces lo tiene esclavo y no hayan cómo salir. Hay jóvenes que me han dicho y personas que yo he conocido que dicen: yo no sé por qué caí en este vicio. Yo quisiera salir del vicio de las drogas. Yo quisiera salir del vicio del alcohol. Yo quisiera dejar esta vida que yo tengo. Pero pastor, yo no puedo dejar la vida que tengo. Yo sé que el evangelio es lo mejor. Yo sé que Cristo me ama. Yo lo sé, pero es que no puedo. ¿Por qué? Porque Satanás, después que secuestra tu mente, te esclaviza. Y eso es lo que Cristo está diciendo. Este muchacho, Satanás lo fascinó, le secuestró la mente y lo esclavizó. Y esclavo ya lo tiene dominado, lo tiene liquidado para convertirlo en un títere y no tener dominio sobre sus actos. Eso es lo que pasa con la gente que hace todas esas barbaridades que yo le mencioné al principio. Se convierten en esclavos de Satanás. Y un esclavo, lo más terrible que pasa en la vida de esclavitud es que se pierde la voluntad. El esclavo no puede decir: ay, me voy a acostar, tengo sueño, estoy cansado, he trabajado mucho hoy. El esclavo no puede hacer eso. El esclavo tiene que estar en atención. Mientras el jefe está despierto, ellos están en atención y no pueden dormir profundo porque tienen que despertar rápido. No pueden estar cansados. No tienen día libre, no tienen nada. Son esclavos, están sujetos a la voluntad de la persona. Si hace frío, a ellos no importa, tienen que estar ahí. Si tienen hambre, eso no importa. Hay que esperar que al jefe le dé hambre para ellos comer. Si a ellos no les gusta el pan, pero el jefe quiere darle pan, tienen que comer pan, porque no tienen voluntad. No pueden decir no me gusta, no pueden decir no quiero hacer tal cosa. Lo más terrible de la esclavitud es que se pierde la voluntad. Lo que Dios le dio como diferencia al ser humano frente a los demás animales. Una de las cosas, de las grandes diferencias que Dios dio. Entonces Satanás convierte a la gente en esclavo, y cuando no tiene dominio de sus actos, lo lleva a la muerte y a la pérdida total. Pero hasta aquí todo esto parece mala noticia. Y ciertamente son noticias feas, terribles y malas. Pero lo bueno del evangelio, lo bueno de la Biblia, es que Cristo no solamente habló de lo malo que estaba pasando con este muchacho, ni de lo terrible que estaba pasando. Cristo habló de la salida a la situación que él había caído.
El apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice una palabra poderosa. Se ha convertido en uno de mis versículos favoritos. Porque muchas veces uno como pastor, como guía espiritual, como siervo de Dios, a veces la gente viene con una cantidad de necesidades a uno y uno a veces dice, Dios mío, yo no sabía que la cosa estaba tan difícil para mucha gente. Yo no me imaginaba que la gente podía llegar a tales niveles. Yo no creía que tal cosa era posible. Porque uno, a pesar de todo lo que ve, uno no se imagina el campo de batalla que es la vida de una gente. Uno muchas veces no se imagina la crisis terrible que está viviendo la gente. Ahora, el apóstol Juan aquí en este capítulo 3, verso 8, habla de algo poderoso. Y yo quiero que todo el que esté en esclavitud del diablo, todo el que a Satanás lo ha llevado a un estado de esclavitud, lo ha fascinado, le ha secuestrado su mente y ahora lo tiene sin dominio sobre sus actos. Escuche esto que dice el apóstol Juan. El que practica el pecado es del diablo. Y es lo que acabamos de decir. Satanás lo llevó a practicar el pecado. Lo llevó a donde lo quería. Y yo sé que me está escuchando mucha gente a través de la radio en este lugar que está consciente que Satanás está dominando su vida. Que está consciente que el diablo está haciendo con ellos lo que quiere. Que está consciente que no puede seguir en esa situación. Que está consciente que Dios no lo hizo para ese tipo de vida que está viviendo. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Yo sé que el Espíritu Santo está tratando con una cantidad de gente que está gritando, díganme algo. Díganme algo para yo salir de la situación en que yo estoy. Díganme una buena noticia. Díganme que hay una oportunidad. Díganme algo. Dios tiene que tener algo para mi vida. El apóstol Juan dice, todo el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero lo bueno es lo que dice la segunda parte de este verso 8. Para esto apareció el Hijo de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Juan no está diciendo no hay pecadores, no. Juan está diciendo claramente, hay pecado y hay pecadores. Hay gente que está haciendo la obra de Satanás. Son esclavos, están sometidos, han perdido su voluntad. Ahora, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto vino el Hijo de Dios, para eso, para deshacer lo que el diablo ha hecho en tu vida. Para eso ha venido el Hijo de Dios. Esa es una noticia que está retumbando en los cielos. Esa es una noticia que está retumbando a través de los medios de comunicación. Esa es la noticia de la iglesia de Cristo. Tenemos que decirle a la gente, hay pecado, hay pecadores, hay marionetas del diablo. Pero quiero decirle que apareció el Hijo de Dios. Ha llegado el Hijo de Dios. Y no ha venido para quedarse cruzado de brazos. Ha venido para desbaratar las obras del diablo. Para destruir la esclavitud de Satanás. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Oh. Para esto vino Cristo. Cristo vino, no fue a morir en una cruz para que lo mataran. Cristo no vino para dar un espectáculo de sangre. Cristo no vino para que le cogieran pena. Cristo no vino para que lo lloren todos los días, ni toda la Semana Santa, ni que lo lleven al pesebre todas las Navidades. Oh,
Con eso es que entretiene el diablo a la gente, diciéndole, fue para eso que vino Cristo. La gente de su tiempo creyó que Cristo vino para restaurarle el poder político. Y por eso lo victoriaron y lo celebraron. Porque ellos creían que Cristo venía a darle el gobierno a ellos. Estaban perdidos, pero Juan aquí inspirado por el Espíritu Santo dice claro, todo el que practica el pecado es del diablo. El pecado es del diablo, pero para eso vino Cristo Jesús, para desbaratar las obras de Satanás, para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el pecado es de Satanás. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando tú entiendes esa verdad poderosa, tú estás preparado para hacer lo que hizo el hijo pródigo. A partir del verso 17. Verso 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí. Y esto es lo que corrobora lo que estábamos hablando al principio del estado de fascinación. El que está en la vida de pecado, el que está haciendo las obras del diablo, no está en sus cabales. Está sustraído de la realidad. Porque eso no es lo que Dios quiere para su vida. Pero dice el verso 17 del capítulo 15 de Lucas, y volviendo en sí. Yo no sé, pero estoy convencido que el Espíritu Santo está sonándole el despertador a un grupo de personas que me está escuchando en esta hora. Eso que dice el verso 17 es que le tronó el reloj de Dios a ese muchacho y lo despertó de su estado de fascinación. Óyeme, en esta hora yo te estoy diciendo, comienza a sonar el reloj de Dios en tu vida. Está timbrando el reloj de Dios en tu vida para que te despierte de lo que te está pasando. Quizás no te había dado cuenta y el Espíritu Santo ha comenzado un trabajo en ti y te está diciendo, levántate, llegó la hora de que despiertes. Despiértate. Dice la Escritura que el hijo pródigo volvió en sí, despertó. El Espíritu Santo le dio 2 galletas. ¡Hey! Te estás volviendo loco. No ves que te vas a morir. Dice el verso, volviendo en sí. Dijo, y ahí empezó a pensar como debía ser. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy pasando hambre. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Yo sé que aquí hay muchos hijos pródigos que hace algunos meses el Señor le tocó el reloj, le tocó el timbre. Y ellos dijeron, ¿qué hago en este mundo? ¿Qué hago con esta botella de licor? ¿Qué hago viviendo esta vida oscura? ¿Qué hago en esta vida desordenada? Oh, bendita sea la gloria de Dios. Porque cuando el Señor te despierta, tú caes en la realidad y ves lo que está pasando y dices, oh, pero Dios mío, no me había dado cuenta. La frase más célebre de todos los nuevos creyentes es la siguiente: no sé por qué no lo había hecho antes. ¡Aleluya! Oh, gloria a Dios. No sé por qué no lo hice antes. ¿Por qué no metí a Dios en mi vida antes? Cuántas lágrimas, cuánto dolor, cuánta enfermedad, cuánta tristeza, cuántas cosas tristes me hubiera economizado si Cristo Jesús hubiera estado en mi vida un tiempito atrás. Pero la buena noticia es que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y te está tocando el timbre. Levántate, razona. Y dice la Escritura que el muchacho dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo
y contra ti. La segunda verdad poderosa que Cristo está diciendo en esta historia es que Él te está despertando, pero no te está despertando para que te quedes pensando en lo mal que estás. Y eso es lo que pasa con el hijo pródigo. Él despierta, se da cuenta del lodo que había alrededor de su vida, pero cuando se da cuenta de la situación que está, no se queda donde estaba. Hay mucha gente que me dice, yo conozco el evangelio, sé que es lo mejor para mí, yo sé que la vida que llevo no me conviene, yo sé, pero no hacen nada. Este muchacho, cuando entró en la realidad, salió del estado de fascinación. Entonces dice, me levantaré e iré a mi padre y le pediré perdón, reconoceré que le he fallado. Me levantaré e iré a mi padre y le diré que ya no soy digno de ser llamado su hijo, que me haga como uno de sus jornaleros. Y levantándose, dice la escritura, verso 20, vino a su padre. Yo no sé cuántas personas que están aquí o me están escuchando han estado en esta situación, pero el Señor te ha despertado para que te arrepientas. Porque lo que el muchacho hizo fue un arrepentimiento. Dijo, yo le voy a decir que yo lo hice mal. Y eso es lo que dice la escritura. Eso es lo que dice la escritura. Que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso el muchacho dice, me levantaré e iré a mi padre y reconoceré que estuve mal. Le diré que no tengo derechos. Le diré que perdí todo. Le diré que... Mire, eso es terrible, hermano. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es reconocer que se equivoca. Nosotros siempre creemos que tenemos toda la razón. Nosotros siempre creemos que somos los juiciosos de la familia, del barrio, de la empresa, del sector, del pueblo. Nosotros siempre creemos que somos los que sabemos las cosas. Pero este muchacho entendió y reconoció que se había equivocado. Hay que aprender a reconocer los errores. Hay que aprender que no siempre tenemos la razón. Hay que aprender que fallamos. Cuando Dios te hace entender que te equivocaste, humíllate. 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 El Señor quiere gente humillada. El Señor quiere gente que con un corazón contrito y humillado, porque Él dice que no lo va a despreciar. Si tú te humillas, reconoce tu error y va delante del trono de Dios, por malo, por terrible, por difícil que tú hayas sido, Dios no te va a rechazar, dice la palabra. Por eso, quien dijo eso fue el salmista. Y ese sí tenía de qué arrepentirse. Y por eso, por su experiencia, él dice, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Señor. Me levantaré e iré a mi padre, reconoceré que fallé y le diré que no tengo derechos, que me acepte aún como uno de sus empleados. Ya voy a terminar. Yo sé que hay mucha gente que está escuchando estas palabras que Satanás lo tiene en un estado de fascinación. Lo ha sacado de su realidad. Pero el Señor ha puesto esto para ti en esta hora. ¿Para qué? Número 1, para que te despiertes. Número 2, para que te levantes y te arrepientas. Y número 3, para que vuelvas a Él. Para eso el Señor ha puesto estas palabras. Este es el tiempo de tú salir de ese lío. Este es el tiempo de tú salir de ese problema. No te dejes llevar por Satanás. Una de las cosas más terribles que hace el diablo en la mente de la gente es decirle, mira, organiza tu vida. Y cuando ya tú la tengas organizada, tú vas a una iglesia y te conviertes. Ese es otro estado de fascinación. Cuando Satanás ve que tú tienes la decisión y el convencimiento de buscar a Dios, te busca una alternativa antes de llegar a Dios.
Y te dice, no, lo que tú tienes que hacer es ordenar tu vida. Mira, tú tienes 5 mujeres en la calle, bueno, quédate con 2. Y después de un tiempo que tú te acostumbres a 2, baja una. Pero ¿cómo va a ser que eso de repente tú vas a romper con toda la vida? Pero eso es para mantenerte enredado en otro estado de fascinación. Dile no a Satanás. Tienes que salir de esa situación. Tienes que despertarte. El llamado que Dios te hace en este día es: despiértate. Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que el diablo te ha entretenido. Levántate. Salte de esa trampa. Despiértate. 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 No siga durmiendo el sueño que te va a llevar a la muerte. No siga el camino de los moribundos. Despiértate, dice el Señor. Despiértate para que te levantes. Óyeme, no he tocado esta trompeta, dice el Señor. No he tocado esta trompeta para que te despiertes y te quede ahí en tu sepultura. Te he tocado la trompeta para que te levantes. Levántate. Devuélvete de ese camino, porque Dios te está esperando con los brazos abiertos. El hijo pródigo se levantó, volvió a casa de su padre, y cuando se acercó, el padre salió corriendo, lo abrazó y le dio una bienvenida. Levántate, despiértate y levántate. Y vuélvete a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a lanzar la red en esta hora en el nombre de Jesús. Amén.